Una semana antes de mi boda, escuché por casualidad a mis padres tramar cómo humillarme delante de 200 invitados. Mi hermana resopló, le rasgaré el vestido durante el discurso. Yo solo sonreí. E hice una llamada. En el gran día, no fui yo, sino ellos quienes se convirtieron en el hazmerreír. El karma actuó. El resoplido la delató. Estaba de pie en el pasillo de la casa de mis padres, el mismo pasillo con la misma alfombra pasillera que mi madre eligió cuando yo tenía 9 años, sosteniendo la distribución de los asientos. Ella insistió en revisarla por cuarta vez. La secadora estaba funcionando en el cuarto de la lavandería y, a través de la delgada puerta, pude oír a mi hermana Sloan. Y luego ese sonido, ese resoplido específico, el que hacía cuando éramos niñas y algo le parecía genuinamente, irremediablemente divertido, el tipo de risa que reservaba para momentos en los que estaba verdaderamente entretenida y no le importaba quién la oyera. Y entonces le agarro la parte de atrás del vestido y simplemente tiro con fuerza justo durante la parte, a la novia. Mi mano encontró la pared. El aroma de los Downy Unstoppables, el de color morado, el que mi madre había usado desde 2014, se filtraba por debajo de la puerta del cuarto de la lavandería y se mezclaba con el zumbido de la secadora. Sloan siguió hablando. Mamá dice que si lo hago en el momento justo, todos se reirán y parecerá que estoy siendo juguetona, y luego mamá hace lo del vino durante la entrada. Va a ser genial. Resopló de nuevo. Mi hermana estaba ensayando un brindis en su teléfono. Un brindis para mi boda, a 7 días de distancia, frente a 200 personas que habían confirmado su asistencia con selecciones de la lista de regalos, planes de viaje y arreglos para niñeras. Soy enfermera pediátrica. Trabajo en la UCIN del Hospital Infantil St. Luke's en Boise, Idaho, y he sostenido bebés de 2 libras cuyos corazones se detuvieron y los he reanimado con compresiones, contando cada una, sin perder nunca la cuenta. Cuando algo sale mal en una habitación llena de padres gritando, mis manos se quedan quietas y mi cerebro se activa en modo protocolo. Evaluar. Documentar. Actuar. Mi teléfono ya estaba grabando a través de la rendija de la puerta de la lavandería antes de que terminara de procesar lo que había oído. 11 segundos de audio. La voz de Sloan, su resoplido y el plan para destrozar mi vestido de novia durante su brindis. Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de jaque, he reducido los votos a 3 frases. Todo lo que necesito. Me quedé mirando esas 7 palabras durante 5 segundos. La secadora completó su ciclo detrás de la puerta. Sloan se rió de otra cosa, algo más bajo. Luego, entré en la cocina. Mi madre estaba de pie junto a la isla, arreglando dalias para la cena de ensayo, sus uñas acrílicas repiqueteaban contra el jarrón de cristal. Las uñas eran del color que ella llamaba rosa champán, retocadas cada 2 semanas en el mismo salón donde ella y Sloan se arreglaban el pelo juntas, una cita a la que nunca me habían invitado y a la que había dejado de esperar que me invitaran. En algún momento alrededor de los 16 años. Su teléfono yacía sobre la encimera, boca arriba. Un mensaje de Sloan brillaba en la pantalla de bloqueo. Mamá, el vino tiene que ser tinto. El blanco no se notará en el marfil. Recogí la distribución de los asientos. Los nombres estaban reorganizados de nuevo. La tía Deb, movida más cerca de la pista de baile. La compañera de universidad de mi madre, ascendida a una mesa mejor. Mis amigos de St. Luke's, relegados a un rincón trasero cerca de la entrada de la cocina. Gracias, mamá. Se ve genial. Mi madre sonrió. Sus dientes eran blancos y parejos, mantenidos profesionalmente, la tarjeta de visita de una gerente de consultorio dental, incluso una década después de su jubilación. Cualquier cosa por mi niña. Conduje a casa con la distribución de los asientos en el asiento del pasajero y 11 segundos de audio en mi teléfono. El velocímetro se mantuvo exactamente en 35. Conté los semáforos, 6, todos en verde. En el séptimo, que estaba en rojo, me detuve y llamé a Paula Collier. A la mañana siguiente, mi madre organizó lo que llamó un brunch nupcial familiar. Puso la mesa con la vajilla buena, los platos con el borde azul. La sacaba para ocasiones que merecían ser fotografiadas y publicadas en el chat grupal de la familia Mars. Presentes, mi madre, Gail. Mi padre, Dennis,
ya con sus gafas de leer, aunque no había nada que leer. Mi hermana Sloan con una blusa de seda que costaba más que la cuota mensual de mi coche. Yo con una chaqueta de punto de tarjet porque había tenido turnos de 12 horas 3 días esa semana. Y mi pila de ropa sucia era una conversación que estaba evitando. Jake no estaba invitado. Solo las chicas y papá, dijo mi madre, que era su forma de decir esto es un asunto de la familia Mars. Y Jake Collier todavía no es un Mars. Y, honestamente, un electricista en nuestra mesa cambia las fotografías. Sloan se sentó en la silla de mi madre, a la cabeza de la mesa, mientras mi madre orbitaba con mimosas y platos de fruta, la coreografía de una mujer que controlaba cada habitación fingiendo servirla. Mi padre peló una clementina en una espiral ininterrumpida, como siempre lo hacía, un pequeño acto de competencia en una vida dedicada a ceder. Sloan, cuéntales sobre el brindis que estás escribiendo. Mi madre dejó la jarra de mimosas con una precisión que sugería que había practicado la colocación. Ha estado trabajando muy duro en él. Sloan se llevó la mano al pecho. Va a ser muy especial. Sobre la hermandad. Tomé un sorbo de mi zumo de naranja. Nada de champán para mí. 8 semanas de embarazo y nadie en esta mesa se había ganado aún el derecho a esa información. No puedo esperar a oírlo. Mis 2 niñas en la misma fiesta. El mejor día de mi vida. Mi padre lo dijo como decía todo, con una calidez que no se comprometía con nada específico. Había dicho palabras similares en el recital de danza de Sloan, en mi graduación de la escuela de enfermería, a la que llegó 20 minutos tarde porque el coche de Sloan no arrancaba, y en la cena de compromiso. Donde pasó la mayor parte de la velada preguntándole a Jake sobre códigos de cableado porque era más fácil que mirarme a mí. El brunch duró 90 minutos. Mi madre contó 4 historias sobre las chicas cuando crecían. Sloan era la protagonista de las 4. Yo aparecí 2 veces. Una como la chica que sostenía la bolsa de danza de Sloan entre bastidores durante una competición, y otra como la chica que no lloró cuando se rompió el brazo a los 8 años. Lo que mi madre presentó como un rasgo de personalidad en lugar de una respuesta a que le dijeran que no había tiempo para ir a urgencias porque la competición de Sloan era en 1 hora. Y Whitney nunca armó un escándalo, dijo mi madre, sonriéndome radiante desde el otro lado de la mesa. Así es ella. Sencilla. Sloan asintió. Mi padre peló otra clementina. Mi madre mencionó que estaba coordinando algo especial para la entrada y le guiñó un ojo a Sloan. Los labios de Sloan se apretaron, conteniendo esa sonrisa, la que yo había visto 1000 veces cuando guardaba un secreto que la hacía sentir especial. Las uñas acrílicas de mi madre golpearon la copa de champán. 3 toques. Los conté contra mi pulso. Esa noche, me senté en el suelo del baño de nuestro apartamento. El azulejo estaba frío a través de mis pantalones de trabajo. Encima del lavabo, detrás del ibuprofeno que ya no podía tomar, la prueba de embarazo de hacía 3 semanas todavía estaba guardada en el armario. A través de la pared, podía oír a Jake en la sala, el rasguño de un bolígrafo sobre el papel mientras trabajaba en sus votos. Reproduje la nota de voz una vez más. El resoplido de Sloan llenó el pequeño baño y rebotó en los azulejos como una bofetada. Entonces llamé a Paula. Necesito contarte algo y necesito que no llames a la policía ni le grites a nadie. Menuda forma de empezar, cariño. Adelante. Sostuve mi teléfono junto al altavoz y reproduje el audio. 11 segundos, luego silencio en la línea. 5 segundos. Podía oír la respiración de Paula, el ritmo constante de una mujer que producía televisión en directo y se había entrenado para absorber información antes de reaccionar. Reprodúcelo de nuevo, dijo Paula. Lo reproduje de nuevo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿El tratarte así? ¿30 años, más o menos? ¿Y Jake lo sabe? Jake sabe que mi familia es difícil. No sabe lo del plan de la boda. La voz de Paula cambió. La calidez permaneció, pero algo debajo se endureció, de la manera en que el lecho de un río se endurece bajo el agua en movimiento. Piedra formándose lentamente y luego de una vez, en algo sobre lo que podías pararte. De acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. Tú y yo vamos a darles a esas personas la boda que planearon.
cada una de sus partes. Solo vamos a hacer un pequeño ajuste en la configuración de audio y vídeo. Paula Collier tenía 52 años, era productora ejecutiva en KTVB, la filial de la NBC en Boise, y coordinadora de eventos independiente que había organizado más de 200 bodas, galas y eventos corporativos en todo el Treasure Valley. Tenía un Rolodex, un verdadero archivador físico alfabetizado en su escritorio, actualizado trimestralmente, la reliquia de una mujer que confiaba más en el papel que en las aplicaciones. Había criado a Jake sola después de que la familia de su exmarido pasara años tratando de borrarla de los eventos de la infancia de Jake, desinvitándola de las fiestas de cumpleaños, programando fines de semana de padre e hijo que accidentalmente se superponían con su tiempo de custodia. Ella vio el patrón en mi madre de la misma manera que yo veía una arritmia en un monitor cardíaco, instantáneamente, sin dudar, con la ira contenida de alguien que lo había vivido. El sistema de audio y vídeo del lugar de la recepción funciona a través de un solo ordenador portátil entre bastidores, dijo Paula. Conozco al técnico, Miguel. Me debe un favor de la gala Micron del año pasado. El brindis de tu hermana se llevará a cabo exactamente como estaba previsto, pero en un momento específico, el audio del ensayo se reproducirá por los altavoces. Proyectado junto con la transmisión en vivo. Tus invitados escucharán a la Sloan real y a la Sloan de la actuación al mismo tiempo. ¿Y el vino? El vino en el vestido. Te conseguimos un señuelo. Conozco una tienda de segunda mano en Overland Road donde siempre tienen vestidos de gala en la parte de atrás. Encontraremos algo parecido a tu vestido, similar. Corte. $40. Usas el vestido real para la ceremonia. Te cambias al señuelo para la entrada a la recepción, que es cuando está planeado el derrame. Después del derrame, te vuelves a cambiar al vestido real. Tu madre arruina un hallazgo de $40 de una tienda de segunda mano y todos te ven entrar de nuevo impecable. Mis manos estuvieron firmes por primera vez en 24 horas. Esto era protocolo de la UCIN. Un plan, una secuencia, un equipo con roles asignados. Había manejado códigos en habitaciones donde la línea de oxígeno se enredaba y los padres gritaban y el bebé se ponía azul. Y cada vez, la firmeza no provenía del coraje, sino de tener pasos que seguir. Paula, dije, gracias. Cuentan con que seas educada. Esa es toda su estrategia. No vamos a ser maleducadas, Whitney. Vamos a ser precisas. Oí los pasos de Jake en el pasillo. Apareció en la puerta del baño, apoyado en el marco, su rostro suave, con la preocupación de un hombre que había aprendido a no preguntar qué pasa, sino a hacer la pregunta útil en su lugar. ¿Estás bien? Sí. Tu madre va a ayudar con algo de la logística de la boda. Él sonrió. Ha estado esperando toda su vida por esto. Yo también. Lunes. 5 días antes de la boda, la sala de estar de Paula era un caos organizado. Carpetas de anillas con contactos de proveedores apiladas en la mesa de café, un ordenador portátil abierto con el plano del lugar, tazas de café de KTVB en cada superficie horizontal y una pared de fotografías que mostraban a Jake a todas las edades. Desde un niño de primer grado con una brecha entre los dientes hasta el hombre que me construyó un banco para el pasillo con roble recuperado porque vio un tutorial en internet y pensó que podría hacerlo mejor. Paula me sirvió descafeinado sin preguntar. No había dicho una palabra sobre el embarazo, pero una caja de galletas saladas había aparecido en el mostrador de su cocina la última vez que la visité, y una segunda caja se materializó en esta visita, colocada entre la cafetera y una cesta de bolsitas de té de manzanilla. Así era Paula. Lo veía todo y esperaba hasta que estuvieras lista para decirlo. Y mientras tanto, te daba de comer galletas. Háblame de tu madre, dijo. Le hablé de la feria de ciencias cuando tenía 12 años. Mi proyecto era sobre cómo diferentes niveles de pH del suelo afectaban el crecimiento de las plantas de frijol, y medí cada planta cada mañana durante 6 semanas, registré los datos en un cuaderno de composición con una cubierta verde y gané el primer lugar en la competición regional. Mis padres estaban en el recital de danza de Sloan al otro lado de la ciudad. Llegué a casa con el trofeo y mi madre dijo, «Qué bien, cariño. ¿Puedes ayudarme a planchar al vapor el traje de Sloan para mañana?» El trofeo fue a mi armario. Se quedó allí durante 18 años,
detrás de una caja de zapatos con las viejas medallas de danza de Sloan que mi madre guardaba en mi habitación porque la de Sloan ya estaba llena. Paula escuchó sin interrumpir, de la manera en que los productores escuchan cuando están construyendo una historia en sus cabezas. Cuando terminé, dejó su taza de café y se quedó en silencio durante 10 segundos. Luego dijo, cuando Jake cumplió 8 años, la familia de su padre le organizó una fiesta de cumpleaños. En su casa. No me invitaron. Su abuela le dijo a Jake que estaba ocupada con el trabajo. Me enteré por una foto en Facebook 3 días después. Jake con una corona de papel, soplando las velas. Rodeado de personas que habían decidido que su madre era un inconveniente. Giró la tarjeta del Rolodex entre sus dedos. Aparecí en su casa el sábado siguiente con un pastel casero y 8 velas y canté feliz cumpleaños en su sala de estar mientras su abuela se quedaba en la puerta sosteniendo un paño de cocina como si le hubieran dado una bofetada. Contaban con que yo desapareciera. En lugar de eso, llevé glaseado. Me miró. Ese trofeo va a salir de ese armario. Abrió el Rolodex y encontró la tarjeta de Miguel. Altavoz. Miguel, necesito la cabina de audio y vídeo en el Boise Depot el sábado por la noche. Capacidad completa de audio y proyección. Te cobro el favor de Micron. La voz de Miguel era profunda y relajada. ¿Para ti, Paula? Lo que sea. ¿Cuál es la ocasión? La boda de mi nuera. Vamos a hacerla inolvidable. Colgó y pasó a la siguiente tarjeta. Ahora, el vestido. ¿Qué talla usas? Pasamos la siguiente hora planificando la noche. Paula dibujó la distribución de la recepción en un bloc de notas legal, marcando las líneas de visión, las posiciones de los altavoces, la entrada de la suite nupcial y la ruta que tomaría entre los cambios de vestido. Llamó a la tienda de segunda mano en Overland y confirmó que tenían 3 vestidos de gala de color marfil en mi rango de tallas. Programó una recogida para el miércoles. Una cosa más, dijo, tapando su bolígrafo. El discurso de tu padre. ¿Qué pasa con él? Dijiste que se va a pasar todo el tiempo hablando de Sloan. Probablemente el 90%. Me dedicará una frase al final. Y Whitney, que siempre fue sencilla. Algo así. Paula dejó su bolígrafo. Déjalo. Deja que haga exactamente eso frente a 200 personas, incluida toda la familia de Jake. El discurso hablará por sí solo. Viernes por la noche, la cena de ensayo en barbacoa, en el centro de Boise. Ambas familias juntas por primera vez. La cálida iluminación del restaurante se reflejaba en las paredes de ladrillo visto y en las copas de vino, creando constelaciones en el techo. El olor a carnes a la leña y ajo asado, y el agudo sabor del chimichurri llenaban el comedor privado. Mi padre llevaba una corbata azul marino con rayas finas, la que mi madre seleccionó. Sloan llevaba algo con la espalda descubierta y caro. Jake llevaba la camisa de botones azul que le compré para su cumpleaños. La que hacía que sus ojos parecieran el río Boise en septiembre, cuando la luz incide en la corriente de la manera justa. Mi madre dominaba la conversación. No había cabecera en una mesa redonda, pero dondequiera que Gail Mar se sentara se convertía en la cabecera por pura fuerza gravitacional. Se lanzó a contar una historia sobre Whitney de bebé antes de que llegara el pan. Whitney era una bebé tan fácil, le contó al lado de la familia de Jake. Su voz tenía el tono cálido y confidente de una mujer que comparte algo precioso. Nunca lloraba, nunca se quejaba. Solíamos olvidar que estaba en la habitación. Se rió. Varias personas se rieron con ella. Paula, sentada frente a mí, no se rió. Cogió su vaso de agua con la firmeza de una mujer que había producido televisión en directo durante 20 años y estaba acostumbrada a ver cómo se desarrollaban pequeños desastres mientras mantenía la compostura. El tío de Jake, Don, el carpintero jubilado que nos construyó el reloj de la cocina como regalo de compromiso, se inclinó hacia Jake y murmuró, olvidar que estaba en la habitación. Vaya cosa para decir de tu hija. La mandíbula de Jake se tensó, apenas visible, a menos que estuvieras atento. Yo estaba atenta. Mi padre hizo un breve brindis por Whitney y Jake y por la familia. Miró a Sloan cuando dijo familia.
Sus ojos se posaron en ella durante 8 segundos. Aterrizaron en mí durante 2. Conte. Después de la cena, Sloan me acorraló cerca del pasillo de los baños. Su perfume era algo nuevo, pesado y floral, algo que nuestra madre eligió de un muestrario de Nordstrom. Me agarró el brazo de una manera que se suponía que debía parecer afectuosa. Solo quiero que mañana sea perfecto para ti, Whip. Le sostuve la mirada. Sé exactamente lo que quieres, Sloan. Ella parpadeó. Sus pestañas eran extensiones, colocadas individualmente, el trabajo de una cita en el salón que mi madre pagó. Su sonrisa vaciló por medio segundo, una grieta finísima en una actuación que había estado ensayando durante una semana. Luego, la sonrisa se restableció, me apretó el brazo y volvió a la mesa. Me quedé en el pasillo y presioné 3 dedos en mi muñeca. Pulso, 82. Bajo control. Todo estaba en su lugar. Miguel confirmó el acceso al equipo de audio y vídeo a las 3 de esa tarde. El vestido señuelo colgaba en el armario de la suite nupcial en el Boise Depot, donde Paula lo había entregado esa mañana en una funda de ropa idéntica a la que contenía mi vestido real. La nota de voz estaba respaldada en mi teléfono, mi ordenador portátil y una unidad USB en el bolso de Paula. Tenía las capturas de pantalla del chat grupal en el que Sloan me incluyó accidentalmente antes de eliminarme 4 minutos después. No olvides las tarjetas del discurso. Imprimí copias de seguridad. El triunfo debería haber llegado. El plan era impecable, cada pieza en su lugar, cada contingencia trazada en el bloc de notas de Paula. En cambio, mientras veía a mi padre reírse de algo que decía mi madre, su rostro vuelto hacia el de ella como una planta hacia la ventana, un espacio hueco se abrió detrás de mis costillas. El plan estaba funcionando. La boda se celebraría. Y después, podría no tener más padres. El costo de la dignidad, la familia que pasé 30 años tratando de ganarme. Me excusé para ir al baño. 3 respiraciones, cada una medida contra el azulejo. Me salpiqué agua en la cara. La cadena de oro de mi abuela captó la luz del baño, la delgada banda de 14 quilates que usó todos los días de su vida y me dejó en un sobre cerrado con una nota que decía, para la que se queda. Esa noche, conduciendo a casa desde la cena de ensayo, sonó mi teléfono. Mi madre. Cariño, necesito que cambies la distribución de los asientos. Pon a la tía de Ben la mesa 3 en lugar de la 7. La distribución de los asientos está impresa, mamá. Bueno, desimprímela. La tía Deb tiene que estar cerca de la pista de baile para los de Sloan para los brindis. Dejé que la pausa se asentara. 3 segundos de zumbido de la autopista y el ladrido lejano de un perro en algún lugar de los suburbios de Boise. Cerca de la pista de baile para los brindis. No uses ese tono conmigo, Whitney. Me he desvivido por esta boda. Veré qué puedo hacer, mamá. Después de la llamada, revisé mis mensajes. El chat grupal del que me habían eliminado mostraba un mensaje de Sloan a mi madre enviado 2 horas antes. No olvides las tarjetas del discurso. Imprimí copias de seguridad. Mi hermana me había eliminado del grupo 4 minutos después de enviarlo, tiempo suficiente para que yo hiciera una captura de pantalla. La marca de tiempo indicaba las 8:47 de la tarde. A las 8:51 de la tarde, ya no estaba en el grupo, pero la captura de pantalla estaba guardada en una carpeta de mi teléfono etiquetada como planificación de la boda. Conduje los 12 minutos restantes hasta casa exactamente al límite de velocidad, contando las farolas a medida que pasaban. Sábado por la mañana, día de la boda. 6 horas antes de la ceremonia, mi madre llegó a nuestro apartamento sin ser invitada. Trajo a Sloan, una funda de ropa, 2 botellas de champán y un maletín de maquillaje del tamaño de una maleta pequeña. El timbre sonó a las 7:14 de la mañana, lo cual registré porque mi cuerpo entrenado por los turnos registraba la hora de cada intrusión. ¡Sorpresa! Pensamos en arreglarnos juntas. Mi madre entró en la sala con la confianza de una mujer a la que nunca se le ha negado la entrada a ningún lugar en su vida. Sloan la seguía, llevando la funda de ropa como un accesorio de escenario, su rostro compuesto en la expresión que reservaba para situaciones en las que se suponía que debía parecer encantada. Jaque ya estaba en el lugar con su padrino.
Se suponía que el apartamento sería mío por la mañana, unas horas de tranquilidad para asimilar el peso de lo que estaba a punto de suceder. En cambio, mi madre dispuso copas de champán en el mostrador de la cocina y abrió la primera botella con un pop practicado. Sloan esparció brochas de maquillaje por el tocador del baño, adueñándose del espejo y la luz. Se apoderaron del apartamento de la misma manera que siempre se habían apoderado de cualquier habitación que yo ocupara, completamente alegres, como si el espacio hubiera estado esperando a que llegaran y le dieran un propósito. Mi madre se posicionó entre yo y el armario donde colgaba mi vestido de novia, revisando su teléfono, enviando mensajes con una mano mientras se aplicaba la prebase con la otra. Necesitaba controlar la mañana, para asegurarse de que el vestido correcto fuera el que yo usara, para evitar que pasara tiempo con Paula. He estado practicando mi brindis toda la semana, dijo Sloan, aplicando bronceador en mis mejillas con una brocha que olía a su perfume. ¿Te va a hacer llorar? Seguro que sí, dije. Mi madre sonrió radiante. Sloan siempre ha sido una gran oradora. ¿Recuerdas su discurso de valedictorian? Fue salutatorian, mamá. Bueno, debería haber sido valedictorian. Me excusé para ir al baño y le envié un mensaje a Paula. ¿Están aquí? Fase 2, adelantándose. Paula respondió en 11 segundos. Ya en el lugar. Miguel tiene el portátil. Vestido señuelo en el armario de la suite nupcial. ¿Respira? Conté 3 respiraciones contra el azulejo frío, luego volví a la sala y dejé que mi madre terminara mi maquillaje. Una hora después, Gail y Sloan se fueron a recoger los ramos, que ya estaban en el lugar, lo que significaba que se iban a hacer lo que fuera que hicieran juntas cuando yo no estaba presente, la órbita privada que me había excluido desde la infancia. El apartamento quedó en silencio, pero mi padre todavía estaba allí. Dennis Mars estaba de pie en el pasillo, con las manos en los bolsillos, la postura de un hombre que tenía algo que decir y deseaba que el suelo se lo tragara antes de tener que decirlo. Llevaba su camisa de vestir, planchada y abotonada, la camisa que usaría para llevarme al altar en 4 horas. La luz de la mañana desde la ventana del dormitorio incidía en el cuello y mostraba una pequeña mancha que había intentado quitar. ¿Café? Probablemente. Se había levantado temprano, lo que significaba que había estado pensando, lo cual era inusual para un hombre que había pasado 35 años subcontratando su pensamiento a mi madre. Whitney, yo. Tu madre tiene buenas intenciones. El compresor del refrigerador se encendió. El zumbido llenó el espacio entre nosotros. ¿Las tiene? Solo quiere que todos se lo pasen bien. Miré a mi padre, 60 años, ajustador de seguros semiretirado, un hombre que había pasado toda su vida adulta como el coro de Gail Mars. Nunca el protagonista, nunca el disidente, nunca el que decía basta. Tenía un rostro amable, y siempre había tenido un rostro amable, y la amabilidad sin acción era decoración, colgada en una pared detrás de la cual nadie vivía. Papá, escuché el plan. Se quedó quieto. Sus manos dejaron de moverse en sus bolsillos. Escuché a Sloan ensayando el brindis. Vi el mensaje sobre el vino. Sé sobre el discurso que vas a dar que en realidad es sobre Sloan. Su rostro se desmoronó. No había otra palabra para ello. La amabilidad colapsó y debajo había algo más viejo y más asustado. Algo que se había estado escondiendo detrás de décadas de no hagamos de esto un problema y tu madre tiene buenas intenciones y mis 2 niñas. Su boca se abrió y no salió nada durante 3 segundos. No se suponía que fuera. Se suponía que solo sería divertido. ¿Divertido para quién, papá? Puso una mano en la pared, apoyándose contra una pregunta que tenía 4 palabras y 30 años de carga detrás. Para los invitados. Tu madre dijo que el vídeo sería un resumen de los mejores momentos, que la gente lo compartiría ahí. ¿Y qué? ¿Y todos se reirían de la novia? ¿De tu hija? Tu madre pensó. ¿Qué pensaste tú, papá? No, mamá. Tú. ¿Qué pensó Dennis Mars cuando su esposa le entregó tarjetas de discurso sobre Sloan para la boda de su otra hija? Su mano cayó de la pared. Sus dedos se curvaron a su lado, vacíos, sin sostener nada. La postura de un hombre que había estado llevando el guión de otra persona durante tanto tiempo que no podía localizar su propia letra. No pudo responder.
Nadie le había hecho nunca esta pregunta. Ni yo, ni Sloan, ni mi madre, porque pedirle a Dennis Marsh su propia opinión era como pedirle a un espejo su reflejo. Los espejos no tienen opiniones. Solo te muestran lo que ya está allí. Mis piernas se volvieron pesadas. Mis manos hormigueaban con la misma sensación que tengo después de un turno de 12 horas, cuando la adrenalina se agota y el cuerpo envía su factura. Me senté en el banco del pasillo que Jake construyó con roble recuperado, lijado durante 3 fines de semana hasta que la madera estuvo lo suficientemente suave como para presionar la palma de la mano y no sentir nada más que calidez. Esto no era el plan desmoronándose. El plan estaba bien. Miguel tenía el portátil, Paula tenía el vestido señuelo y la nota de voz estaba respaldada en 3 lugares. La pérdida era más profunda y más antigua que cualquier plan. Le acababa de pedir a mi padre que me eligiera, y él estaba de pie en mi pasillo con su camisa de vestir para mi boda y no podía decir las palabras. No podía decir, le dije a tu madre que parara. No podía decir, te merecías algo mejor. No podía decir nada en absoluto. Porque decir algo significaría admitir que 30 años de silencio habían sido una elección, y la elección había sido Guy, y el costo había sido yo. Se fue sin decir nada más. La puerta se cerró con un suave clic. El compresor zumbaba. El banco soportaba mi peso. 3 respiraciones. Luego cogí mi teléfono y le envié un mensaje a Paula. ¿Sigue en pie?, respondió ella. Nunca lo dudé. Todos estaban en el lugar. El apartamento estaba en silencio, excepto por el refrigerador y el reloj de la cocina. El que el tío de Jake nos regaló. Su segundero barría en círculos pacientes. El vestido de novia colgaba en la puerta del armario, encaje marfil, la pedrería capturando el sol de la tarde que entraba por las persianas en rayas a través de la alfombra. Me senté en el borde de la cama. Las sábanas estaban deshechas de la mañana, y la almohada de Jake olía al champú de árbol de té que compraba a granel en Costco. El apartamento contenía su presencia incluso cuando él no estaba en él. El banco del pasillo, la estantería que montó el mes pasado, el enchufe eléctrico que reemplazó en el baño porque el viejo le ponía nervioso. Jake dejaba evidencias de cuidado por donde quiera que iba. Abrí el cajón de la mesita de noche. El borrador de sus votos, escrito a mano en una hoja de papel rayado de un bloc de notas legal. Letra de electricista, precisa, en mayúsculas. La letra de un hombre que etiquetaba interruptores automáticos para ganarse la vida, donde la claridad era su propia forma de amor. Pasaste 30 años siendo elegida en segundo lugar. Yo te elijo a ti primero. Cada mañana, sin lugar a dudas. Lo leí 3 veces. Luego lo dejé y me senté en el silencio y dejé que los recuerdos vinieran, no porque los convocara, sino porque habían estado esperando. El trofeo de la Feria de Ciencias, a los 12 años. Mi proyecto sobre el pH del suelo y el crecimiento de las plantas de frijol. 6 semanas de mediciones cada mañana antes de la escuela, datos registrados en un cuaderno de composición de cubierta verde, primer lugar en la competición regional. Mis padres estaban en el recital de danza de Sloan. Llegué a casa y mi madre dijo, «¿Qué bien, cariño?». El trofeo fue a mi armario. El recital de Sloan. Mi madre en el público, su rostro brillante y concentrado, el rostro de una mujer que observa la extensión de sí misma moverse por un escenario. Me senté en la última fila sosteniendo el bolso de mi madre, contando piruetas, aprendiendo cómo era cuando alguien estaba orgulloso de su hijo, aprendiendo que no era un rostro que mi madre usara para mí. Mi graduación universitaria. Estaba cruzando el escenario cuando miré al público y vi el rostro de mi madre inclinado hacia abajo, iluminado por la pantalla de su teléfono. Nunca pregunté qué estaba mirando. Algunas preguntas son más misericordiosas como espacios en blanco. La cena de compromiso. Mis padres, Sloan, Jake y yo alrededor de una mesa en un restaurante de carnes. Mi madre examinó las manos de Jake sobre el mantel blanco y dijo, «Bueno, no es médico, pero parece agradable». Jake me apretó la rodilla debajo de la mesa y no dijo nada, lo cual fue lo correcto y lo amable, y que fue exactamente lo que mi padre habría hecho, excepto que el silencio de Jake fue elegido desde la fuerza y el silencio de mi padre fue elegido desde la rendición, y esa diferencia lo era todo.
30 años siendo elegida en segundo lugar, y aquí estaba yo, a 6 horas del altar, todavía arreglando una distribución de asientos según las preferencias de mi madre, todavía desempeñando el papel de hija agradecida para una mujer que, en este momento, probablemente estaba en un coche en algún lugar de Boise ensayando con Sloan la versión dulce de un brindis diseñado para, en segundo lugar, humillarme delante de todos los que amaba. El deseo había muerto. Murió en el pasillo con el silencio de mi padre, con su boca abriéndose y cerrándose sin que saliera nada. Nada que pudiera llenar 30 años de sillas vacías en eventos donde yo era la homenajeada y él era el hombre que leía el guión equivocado. Lo que quedaba era más duro y más simple y más cercano al hueso. Hi. El bebé que crecía dentro de mí a las 8 semanas, una vida del tamaño de una frambuesa, que ya tenía un latido y aún no tenía nombre, pero ya tenía un padre que estaría presente. Paula, que condujo 40 minutos un martes para traer galletas y muestras de pintura, porque así era como amaba, con acción, con guisos, con la silenciosa ferocidad de una mujer que había sido borrada una vez y juró que no volvería a suceder. Mis colegas de enfermería que cubrieron mis turnos cuando tuve la gripe. Ray, que condujo 2 horas para ayudarme a elegir el lugar. Los hermanos del sindicato de jaque que soldaron el arco de la recepción con tubería de cobre de desecho como regalo de bodas y se negaron a aceptar el pago porque eso es lo que hacen los hermanos. Esta era mi gente. El plan ya no se trataba de humillar a mi madre. El plan se trataba de dejar que mi madre fuera exactamente quien era frente a la comunidad que necesitaba verlo, y luego construir algo que no requiriera su aprobación para mantenerse en pie. Cogí la cadena de oro de mi abuela de la cómoda. Mi abuela, que condujo 40 minutos a la feria de ciencias y se sentó en primera fila y dijo después, con su mano en mi cara, tú no eres la sencilla, Whitney. Eres la fuerte. Hay una diferencia. Me puse la cadena. 3 respiraciones, cada una más lenta que la anterior. Cogí ambos vestidos y conduje hasta el lugar. 200 invitados, las estribaciones de Boise en octubre, los álamos ardiendo en oro y naranja contra un cielo tan azul que presionaba contra los ojos. El área de la ceremonia al aire libre en el Boise Depot. Sillas blancas dispuestas en filas, el arco de tubería de cobre envuelto en eucalipto y cintas blancas colgantes. El aire transportaba salvia y tierra fría y el más leve rastro de humo de leña que descendía de las colinas del extremo norte. Caminé por el pasillo del brazo de mi padre. Me sostuvo el codo de la manera en que sostenía todo, suavemente, sin compromiso, listo para soltar si alguien se lo decía. No lo miré. Miré a Jaque. Jaque estaba de pie junto al arco con su traje azul marino, el que elegimos juntos en una tienda de la calle 8 y sus ojos estaban húmedos y su mandíbula apretada, y era lo más sólido en mi campo de visión. Un hombre que cableaba casas para ganarse la vida, que pasaba sus días asegurándose de que la electricidad fuera donde se suponía que debía ir, que aprendió temprano que el poder solo era útil cuando se dirigía y peligroso cuando no. El oficiante habló. Escuché aproximadamente un tercio de lo que dijo. El resto se disolvió en ruido blanco detrás del sonido de mi propio pulso. Firme ahora, 68 latidos por minuto. La frecuencia en reposo de una mujer con la mente decidida. El voto de Jaque. 3 frases con esa letra de electricista en mayúsculas, cobrando vida. Pasaste 30 años siendo elegida en segundo lugar. Yo te elijo a ti primero. Cada mañana, sin lugar a dudas. El sonido que provino de los invitados no fue un aplauso. Fue una exhalación liberada de una vez. El sonido que hacen 200 personas cuando algo verdadero atraviesa la ceremonia y aterriza en el pecho. Mi madre, primera fila, lado izquierdo, se ajustó el ramillete. Paula, primera fila, lado derecho, se secó los ojos con un pañuelo y aplaudió 2 veces, con fuerza, como una mujer que puntúa una frase. Mi voto fue más corto. Pasé mucho tiempo buscando dónde pertenecía. Resulta que pertenecer no es un lugar que encuentras. Es alguien que te encuentra a ti. Intercambiamos anillos. Sloan, dama de honor, como insistió mi madre, sostenía el cojín de los anillos. Sus manos temblaban. Sus labios se movían en silencio, ensayando el brindis en su cabeza, repasando las líneas que había practicado en su teléfono en el cuarto de la lavandería una semana atrás, cuando resopló y se rió y no comprobó si alguien estaba escuchando.
El salón de recepciones del Boise Depot estaba transformado. Guirnaldas de luces colgadas del techo abovedado proyectaban cálidas constelaciones sobre los manteles de lino blanco. Centros de mesa de dalias y eucalipto. El DJ, coordinado por Paula, puso la canción de entrada. Jake y yo entramos por las puertas dobles a la sala. 200 personas de pie, los aplausos nos bañaban en olas. Llevaba el vestido señuelo, de silueta similar, escote ligeramente diferente. $41 de la tienda de segunda mano en Overland Road. La diferencia pasó desapercibida. Mi madre estaba posicionada cerca de la entrada, con una copa de vino tinto en la mano. Había elegido Cabernet. Lo noté de la misma manera que noto los signos vitales, clínicamente, sin emoción, archivando los datos. El Cabernet mancharía más profundamente que el Merlot, se extendería más al contacto, sería más difícil de quitar de la tela. Había investigado qué vino causaría el mayor daño al marfil. La preparación era casi admirable. Dio un paso adelante. Felicidades, nena. El abrazo fue coreografiado. Su brazo derecho se levantó y la copa de vino se inclinó. El vino tinto cayó en cascada por la parte delantera del vestido señuelo. Una flor carmesí se extendió por el corpiño y goteó sobre el pulido suelo de madera. Jadeos de las mesas más cercanas. El rostro de mi madre se compuso en una expresión de sorpresa fabricada. Boca abierta, ojos muy abiertos, la mano libre volando para cubrirla. La actuación fue impecable. Oh, Dios mío, Whitney, lo siento tanto. Se me resbaló. Que alguien traiga una toalla. Miré la mancha que se extendía, conté hasta 3. Está bien, mamá. Iré a cambiarme. Caminé hacia la suite nupcial. Me puse el vestido real, el que Paula entregó el jueves por la mañana en una funda de ropa idéntica. Comprobé mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La cadena de la abuela contra mi clavícula. Encaje marfil limpio, manos firmes. Volví al salón de recepciones. Las luces de hadas captaron la pedrería del corpiño, enviando pequeños puntos de luz a través de las mesas más cercanas, y la sala se quedó en silencio por secciones, de la misma manera que una sala de hospital se queda en silencio cuando entra un médico de cabecera. La mesa 9 me vio primero, luego la mesa 6. Luego, la mesa principal, donde el tío de Jake, Don, dejó su tenedor y se inclinó hacia adelante con la atención lenta y deliberada de un hombre que inspecciona una junta que no cortó. El vestido estaba impecable, sin manchas, claramente una prenda diferente a la que había sido empapada en Cabernet 4 minutos antes. El encaje era diferente, el escote era diferente. La pedrería, que mi madre había examinado durante las pruebas y aprobado 2 veces, era completamente incorrecta para el vestido que había seleccionado como su objetivo. El murmullo comenzó en las mesas más cercanas y se extendió hacia afuera en círculos concéntricos. El sonido de 200 personas recalculando una historia que acababa de cambiar bajo sus pies. La prima de Jake en la mesa 9 bajó su teléfono, el que había estado usando para grabar el derrame de vino, y lo apuntó hacia mí de nuevo, ajustando el ángulo para capturar el vestido limpio bajo la luz de las hadas. El rostro de mi madre se puso rígido. Su mandíbula se tensó y sus ojos se entrecerraron, y se volvió hacia Sloan con el instinto de un general que pierde una posición. Sloan miró a Gail. Gail articuló algo que pude leer desde el otro lado de la sala. ¿Cómo? Paula, de pie cerca de la barra con un vestido azul marino y pendientes de perlas, me miró. Un pequeño asentimiento. El asentimiento de una productora que ve cómo el primer acto se desarrolla exactamente como estaba planeado. El brindis comenzó. Mi padre tomó el micrófono. Su discurso duró 4 minutos y 12 segundos. Lo cronometré con mi reloj de pulsera, el mismo que uso para controlar los intervalos de medicación en la sala. 3 minutos y 48 segundos fueron sobre Sloan. Sus competiciones de danza. Podría haber llegado a ser profesional. Su personalidad vivaz. Ilumina cada habitación. Su próximo nuevo comienzo. Todos estamos muy orgullosos de la resiliencia de Sloan. Menciona a Sloan por su nombre 11 veces. Me mencionó a mí por mi nombre 2 veces. Una al principio, estamos aquí por Whitney y Jake.
Y otra al final. Y por supuesto, Whitney, que siempre fue sencilla, de bajo mantenimiento. Nunca nos dio ningún problema. 24 segundos. De 4 minutos y 12 segundos, mi padre me dio 24 segundos en mi propia boda. Hice los cálculos de la misma manera que hago las dosis de medicación, automáticamente, con precisión, sin inmutarme. 24 de febrero del 52. Menos del 10%. Menos del porcentaje de un turno que dedico a hacer gráficos. Y hacer gráficos era la parte de la enfermería que todo el mundo evitaba. Él lo dijo como el mayor elogio de su vocabulario. La sala lo escuchó de manera diferente. El tío de Jaque, Don, negó lentamente con la cabeza y colocó su servilleta sobre la mesa. Dos de mis colegas de enfermería intercambiaron una mirada a través de su mesa, la misma mirada que intercambian en la sala cuando un padre dice algo que explica todo sobre el historial de un niño. Ray, sentada en la mesa 4, apretó los labios y agarró el brazo de su marido. Paula dejó su copa con la cuidadosa precisión de una mujer que se reprime para no levantarse. Luego, Sloan tomó el micrófono. Comenzó la versión dulce, la versión ensayada, lista para la cámara, del brindis de champán. Mi hermanita encontró a su príncipe y solo quiero decirlo feliz. Hizo una pausa, miró las tarjetas del discurso en su mano izquierda, miró a mi madre en busca del asentimiento de aliento. Mi madre se lo dio, pequeño, practicado, el director de orquesta dando la entrada al solista, y entonces los altavoces cambiaron. Miguel, en la cabina de audio y vídeo sobre la pista de baile, cambió la fuente de audio. La voz de Sloan, grabada 6 días antes a través de la rendija de la puerta de la lavandería, llenó el salón de recepciones a través de cada altavoz de la sala. Y entonces le agarro la parte de atrás del vestido y simplemente tiro con fuerza justo durante la parte, a la novia. Mamá dice que si lo hago en el momento justo, todos se reirán y parecerá que estoy siendo juguetona. Y luego mamá hace lo del vino durante la entrada. Va a ser genial. El resoplido, ese resoplido específico, el que había estado escuchando toda mi vida, amplificado a través de un sistema de sonido profesional y proyectado en una sala llena de gente que ahora lo escuchaba por lo que era. Sloan estaba de pie junto al micrófono, su rostro en vivo congelado, su voz grabada llenando la sala con la verdad de lo que había ensayado. Su boca todavía estaba abierta por la palabra feliz, la última sílaba de la versión de la actuación, suspendida en el aire junto a la versión real que salía de los altavoces. La brecha entre las dos Sloans era visible para cada persona en la sala, la hermana del micrófono con su vestido de seda y la hermana de la grabación de audio resoplando, riendo, ensayando cómo arruinar una boda mientras la secadora funcionaba. Sus tarjetas de discurso cayeron de su mano izquierda, lentamente, rectángulos blancos que descendían hacia el oscuro suelo de madera, uno por uno. Cada tarjeta impresa con líneas de una actuación que acababa de colapsar. La primera tarjeta aterrizó boca arriba. Desde mi ángulo, pude leer la primera línea con la letra redonda de Sloan. Mi hermanita encontró a su príncipe. Silencio. El silencio presionaba contra las paredes y el techo y las luces de hadas y los 200 invitados. Y tenía peso y tenía bordes. Y fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado en una habitación. Mi madre se levantó. La copa de vino todavía estaba en su mano, vacía ahora, el tallo captando la luz. Su rostro era del color exacto del Cabernet que había derramado. Se volvió hacia mí. Whitney, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Me levanté. Mi voz era la que uso cuando un padre en la UCI está en pánico y necesita escuchar a alguien en control. Calma, medida, cada sílaba precisa. Yo no hice nada, mamá. Reproduje vuestro plan. Esa es la voz de Sloan. Esas son tus instrucciones. La mancha de vino está en el vestido que elegiste. Solo dejé que todos escucharan lo que ensayasteis. Mi madre se volvió hacia los invitados, con los brazos abiertos, interpretando indignación para un público que ya no compraba entradas. Esto es. Está tergiversando las cosas. Yo nunca. Sloan agarró su bolso de la mesa. No miró a mi madre, ni a mí, ni a nadie. Caminó hacia la salida y sus tacones resonaron en el suelo de madera, y el sonido fue más fuerte de lo que debería haber sido porque nadie más hacía ningún ruido.
Mi madre, acorralada, despojada de la actuación, dejó caer la máscara por una sola frase, solo una. Su rostro no estaba enojado, ni avergonzado, sino confundido, la expresión de una mujer que había sido sorprendida haciendo algo que genuinamente no consideraba incorrecto. Solo intentábamos hacerlo memorable. 9 palabras. La sala las absorbió. Hacerlo memorable. Para ella. Porque mi boda, en la mente de mi madre, siempre había sido el evento de Gail Mars, y la invitada de honor siempre había sido Gail Mars, y la novia era parte del atrezo. Mi padre estaba sentado en la mesa 1. Sus manos estaban planas sobre el mantel, perfectamente quietas, de la manera en que las manos descansan cuando no hay nada más que hacer con ellas. No defendió a mi madre. No me defendió a mí. Por primera vez en 35 años, su silencio no fue una traición, sino una admisión, la confesión más silenciosa posible de que había estado en la habitación todo el tiempo y había elegido ser un mueble. La mano de Jake encontró la mía debajo de la mesa, cálida, áspera, firme. Paula, al otro lado de la sala, levantó su copa de champán. No un brindis, una señal. Estoy aquí. Cogí el micrófono. Les debo a todos una disculpa por la interrupción. El resto de esta noche es para celebrar, si nos aceptan. El DJ reinició la música. La gente se levantó. Algunos se fueron. Unas pocas amigas de mi madre recogieron abrigos y bolsos con la eficiencia de labios apretados de mujeres que ya estaban componiendo su versión de los hechos para el chat grupal. La mayoría se quedó. La familia de Jake se quedó. Mis colegas de enfermería se quedaron. Rey y su marido se quedaron. Los amigos de Paula de KTVB se quedaron. La pista de baile se llenó. Jake me atrajo hacia él y su mano estaba en la parte baja de mi espalda. Y mi rostro estaba contra su hombro, y respiré el champú de árbol de té y el almidón de su traje, y la noche de octubre que entraba por las puertas abiertas, fría y limpia, y que traía el aroma de la salvia. Mi padre todavía estaba en su mesa. No se había ido y no había hablado. Se sentó con las manos entrelazadas, la corbata aflojada, la versión más honesta de sí mismo que había logrado en 35 años, presente y silencioso. Pero esta vez, el silencio era suyo. Mi madre y Sloan se habían ido. 2 sillas vacías en la mesa 1, 2 tarjetas de sitio intactas, y verlas debería haber dolido. Pero en cambio, había algo más ligero en ese espacio. Algo que había estado presionando mi pecho durante 30 años y ahora era solo aire circulando, encontrando nuevos lugares a donde ir. La banda tocó hasta la medianoche, y cada canción fue una que yo elegí. 4 meses después, enero, la primera nevada real del invierno. Jake y yo cerramos la compra del bungalow en el extremo norte de Boise 3 semanas después de la boda. 3 dormitorios, un patio con una valla que necesitaba pintura y una cocina con ventanas orientadas al este que dejaban entrar la luz de la mañana, fuerte y cálida, lo suficiente como para calentar la encimera. Jake recableó toda la casa él mismo, pasando los fines de semana instalando nuevos circuitos y actualizando el panel. Y cuando terminó, se limpió las manos en los vaqueros y dijo, «Esta casa nunca nos dará un cortocircuito». Se refería al cableado. Se refería a todo. Tenía 6 meses de embarazo, se me notaba de una manera que hacía que mis uniformes me quedaran diferentes, y mis colegas en St. Luke's me traían bocadillos que no pedía. El bebé se movía por las mañanas, pequeños movimientos cambiantes contra el interior de mis costillas, y yo los seguía de la misma manera que sigo los signos vitales, regularmente, con cuidado, con la atención de alguien entrenado para notar lo que otros pasan por alto. La guardería era el dormitorio más pequeño, el que tenía la ventana que daba al abeto azul de los vecinos. Jake estaba de pie en una escalera de mano, conectando la lámpara del techo, una lámpara colgante que encontramos en una tienda de antigüedades en Main Street. Las paredes eran de color verde espuma de mar. La elección de Paula. Espuma de mar, no menta. Hay una diferencia, dijo. Cuando apareció con muestras de pintura en noviembre, pintó 2 paredes ella misma antes de que le dijera que se sentara y comiera el almuerzo que había preparado. Paula estaba en casa 3 veces por semana. Guisos envueltos en papel de aluminio con instrucciones para recalentar pegadas en la parte superior. Planificación del baby shower en una carpeta de anillas con pestañas de colores.
Organización de la guardería que implicaba una etiquetadora y un nivel que trajo de casa. Colocó los zapatos de bebé de Jake en una bolsa Ziploc en el estante de la guardería como si estuviera instalando una exhibición de museo. Ella era la madre que pasé 30 años tratando de ganarme de la persona equivocada. El molino de rumores de Boise había hecho su trabajo, silenciosa y exhaustivamente. El vídeo de la boda, filmado por la prima de Jake con un teléfono desde la mesa 9, viajó a través de cadenas de mensajes y chats grupales y, finalmente, a las conversaciones en el club de lectura de mi madre, su peluquería y su pequeño grupo de la iglesia. Nadie lo publicó públicamente. No era necesario. Las tarjetas del discurso en el suelo, el vestido señuelo manchado de vino sostenido por una dama de honor riendo, la expresión en el rostro de mi madre cuando se reprodujo el audio. Estas imágenes circularon de la misma manera que la información circula en una ciudad pequeña, a través de susurros y capturas de pantalla y la lenta e innegable gravedad de una verdad que todos sospechaban pero nadie había confirmado hasta ahora. 3 de las amigas de mi madre me llamaron después de la boda. 2 enviaron regalos. Una mujer llamada Bárbara, que había estado en el club de lectura de mi madre durante 15 años, dijo, siempre me pregunté sobre tu madre. Siempre estabas tan callada en las fiestas de Navidad. Ahora entiendo por qué. Sloan no me había hablado desde la boda. Pero hace 2 semanas, envió un mensaje de texto. 3 palabras, ¿podemos hablar? El mensaje permaneció en mi teléfono de la misma manera que una pregunta sin respuesta permanece en el historial de un paciente. Necesitaba atención, pero el momento aún no era el adecuado. No había respondido. Mi padre llamó 2 veces. La primera llamada duró 40 segundos y consistió en Dennis carraspeando 3 veces y diciendo, espero que estés bien. La segunda llamada, la semana pasada, fue diferente. Su voz era más baja y más densa. Debería haber dicho algo hace mucho tiempo. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Lloró. El sonido fue silencioso y desconocido. El sonido de un hombre que no había practicado el llanto de la misma manera que había practicado el silencio. Escuché durante 12 segundos. Luego dije, tengo que irme, papá. El bebé tiene una cita. La cita era real. El momento era mío. En St. Luke's, una colega llamada Beth se me acercó en la sala de descanso. Era enfermera de la UCIN, de 34 años, y se había enterado de la boda por un amigo en común. Se quedó junto a la máquina de café, jugueteando con su cordón, de la manera en que la gente se para cuando está a punto de decir algo que ha estado guardando durante mucho tiempo. Mi madre es igual. Mi hermana lo consigue todo. Yo consigo eres tan independiente. No necesitas nada. Como si necesitar algo fuera un defecto de carácter. Le serví una taza de café y la puse en el mostrador frente a ella. Cuentan con que seas educada. Esa es toda su estrategia. Beth me miró y su rostro se recompuso, de la misma manera que los rostros de los padres de los pacientes se recomponen cuando les dices que los resultados de las pruebas son claros, un alivio tan profundo que cambia la estructura de la expresión. Nadie me había dicho eso antes. Encontré el trofeo de la Feria de Ciencias en una caja en casa de mis padres cuando Jake y yo fuimos a recoger lo último de mis cosas. Mi madre no estaba en casa. Mi padre nos dejó entrar y se quedó en la puerta de mi antigua habitación mientras yo llenaba 2 cajas. El trofeo estaba en el armario, detrás de una caja de zapatos con las viejas medallas de danza de Sloan. Lo saqué y leí la placa de latón, primer lugar, Feria de Ciencias Regional 2008. Whitney Mars. Ahora está en el estante de la guardería, entre los zapatos de bebé de Paula y un elefante de peluche de Rey. No porque el trofeo importara como premio, sino porque la niña de 12 años que midió plantas de frijol cada mañana durante 6 semanas y registró los datos en un cuaderno de composición verde importaba, y siempre lo había hecho, y el estante era un lugar donde eso finalmente era visible. Jake terminó el cableado. Bajó de la escalera de mano y encendió el interruptor. La lámpara colgante brilló en ámbar y la guardería se calentó, las paredes de color espuma de mar volviéndose doradas. La sombra del abeto azul de afuera moviéndose lentamente por el suelo. Primera luz, dijo Jake. El bebé pateó. Afuera, la nieve se posaba en la valla y el patio y el abeto de los vecinos.
Adentro, la guardería zumbaba con la silenciosa electricidad de un hogar que resistiría. Me senté en la mecedora que Paula encontró en una venta de patrimonio y restauró ella misma, lijando los reposabrazos hasta que estuvieron suaves. La cadena de oro estaba cálida contra mi clavícula. La lámpara colgante estaba encendida, proyectando ese brillo ámbar sobre las paredes de color espuma de mar. Jaque estaba en la cocina cantando desafinadamente algo de la radio. Y el sonido se propagaba por la pequeña casa de la manera en que el sonido se propaga en un lugar donde cada habitación está ocupada por alguien que eligió estar allí. Una parte de mí todavía revisaba mi teléfono los domingos por la mañana, esperando que mi madre enviara un mensaje sobre el brunch. Ya no enviaba mensajes. La pantalla en blanco el domingo a las 9 de la mañana era su propio tipo de mensaje, y todavía estaba aprendiendo a leerlo sin inmutarme, todavía midiendo si la ausencia era más pesada que la asistencia. 30 años de datos. Eso era lo que tenía. 30 años de observaciones registradas en el cuaderno de composición de mi memoria. Cada entrada precisa como un signo vital. La feria de ciencias, la última fila en el recital de danza, el bolso de mi madre en mi regazo, la pantalla del teléfono brillando durante mi graduación, las uñas de color rosa champán golpeando el vaso. Cualquier cosa por mi niña, dicho a la niña que actuaba mientras la niña que se quedaba se sentaba en silencio y contaba y sostenía la bolsa. El patrón no era Soy la sencilla. Llevé esa etiqueta durante años. La usé como una placa de identificación prendida a mis uniformes. Whitney la sencilla. Whitney la de bajo mantenimiento. La que nunca lloraba, nunca se quejaba, nunca pedía. Pero el patrón, visto desde esta mecedora a los 30 años y con 6 meses de embarazo, con una cadena de oro calentándose contra mi pecho, era diferente. El patrón era Soy la que se queda. Me quedé durante los recitales y las graduaciones donde nadie aplaudía, y cada brunce domingo donde la vida de Sloan era el plato principal y la mía era una guarnición que aparecía sin ser pedida. Me quedé porque quedarme era para lo que estaba hecha. De la misma manera que me quedaba durante turnos de 12 horas y códigos azules y padres que gritaban y monitores que alarmaban. Quedarme era mi sistema operativo. La diferencia ahora era por quién me quedaba. No odiaba a mi madre. La claridad llegó lentamente, de la misma manera que un moratón cambia de color durante semanas, de verde a amarillo a algo que ya no duele cuando lo presionas. Le tenía lástima. Pasó 30 años construyendo una familia alrededor de Sloan. Y ahora Sloan tenía 33 años y vivía en una casa de invitados sin carrera, sin ahorros y con un mensaje de texto al que le dio vueltas durante 4 meses antes de enviar 3 palabras. El mayor proyecto de mi madre era una mujer que no podía funcionar sin ella, y eso no era amor. Eso era un monumento a sí misma. Y los monumentos no se mueven y no crecen y no patean a los 6 meses en una guardería de color verde espuma de mar con una lámpara colgante zumbando sobre la cabeza. El mensaje de Sloan seguía en mi teléfono. ¿Podemos hablar? 3 palabras. Todavía no tenía una respuesta. Y estaba aprendiendo que no responder también era una decisión, y que las decisiones podían esperar, y que esperar no era la opción fácil, sino la cuidadosa. Las familias de mis pacientes esperaban los resultados de las pruebas todo el tiempo. La espera era precisión, no debilidad. Había cosas que todavía llevaba conmigo. El sonido de mi padre llorando por teléfono. 12 segundos de dolor que no causé y no pude arreglar. La imagen del rostro de mi madre cuando se reprodujo el audio, confusión en lugar de vergüenza. La expresión de una mujer incapaz de localizar el error en su propio código. Las tarjetas del discurso en el suelo de madera, rectángulos blancos descendiendo como una nevada en cámara lenta de intenciones que nunca pertenecieron a mi boda. Y había cosas que ya no llevaba. La distribución de los asientos, la lista de canciones aprobada, la necesidad de ganarme una sonrisa distribuida en un horario que nunca me dieron. El peso de ser elegida en segundo lugar en un concurso en el que no me inscribí y no podía ganar porque las reglas fueron escritas antes de que yo naciera. La cadena de oro estaba cálida. La cadena de mi abuela, que me dejó en un sobre con una nota que decía, para la que se queda. Ella me vio antes que nadie, y lo que vio no fue a la sencilla, ni a la fuerte, sino a la niña que medía plantas de frijol al amanecer y lo anotaba todo y ganaba un trofeo y lo guardaba en un armario y no se quejaba. Y esa niña todavía estaba aquí, sentada en una mecedora en una guardería.
que construyó, en una casa que su marido cableó, llevando un bebé que nunca se sentaría en una última fila sosteniendo el bolso de otra persona. Jake cantaba desafinadamente en la cocina, algo sobre un río, algo sobre volver a casa. El bebé pateó y puse mi mano en el lugar donde aterrizó la patada y la mantuve allí, sintiendo el ritmo de un latido que no era mío y que aún no tenía nombre y que ya era amado. La mecedora se movía. La nieve caía afuera. La lámpara colgante zumbaba su suave zumbido eléctrico, el sonido de un circuito. Un circuito que Jake cableó él mismo, un circuito que aguantaría. Y ya no necesitaba ser elegida, porque ya había construido la habitación en la que estaba sentada.